Buenas noches a todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y llevamos la clase de literatura hondureña. Nuestro grupo es el grupo número 3, que está integrado por Eunice Díaz, Héctor Gómez y mi persona, Gabriela Rivera. Y bueno, esta noche se nos dio el privilegio, como dije cuando contacté a nuestra gran escritora, de practicarle una entrevista amena, ¿verdad? Para conocerla más. Y privilegio en sí, porque fue, es una, una mujer máxima exponente. Ella es la primera garífuna en escribir poemas, es la primera mujer garífuna en escribir novelas, y eso es lo que nos llena de orgullo a nosotros como estudiantes el día de hoy. Con nosotros está la escritora Xiomara Cacho. Hola Xiomara, ¿cómo está? Muy bien, alegre de estar con ustedes, a pesar de las circunstancias que nos abaten ahorita, pero estamos muy bien. Qué bien, Xiomara. Xiomara, bueno, primero que todo es un placer para mí y para nosotros, creo, compartir esta experiencia y sus conocimientos con nosotros, ¿verdad? Y para aprovechar un poco en estos minutos, quisiera hacerle unas preguntas. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, inició una sesión con respecto a las tierras que les competen a los garífunas en el Triunfo de la Cruz. ¿En este fallo fue a favor, en contra de ustedes, o cómo está la situación? Todas las denuncias que se han presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos han fallado a favor de los garífunas, y el Estado hondureño ha caído en desobediencia. No ha ejecutado lo mandado por la Corte Interamericana, razón por la cual asumimos de que tendrá consecuencias legales el gobierno en cuanto al error que está cometiendo en no acatar lo acordado. Mara, ¿nos podría explicar un poco sobre el fallo de que a favor de la comunidad garífuna? ¿En qué consiste o en qué dijo la Corte? ¿Cuáles fueron los términos? La Corte en sí ordena de que las comunidades, las tierras de las comunidades garífunas deben de ser entregadas a los miembros, a los nativos de las comunidades, y no pueden ser vendidas a terceras personas. Ni siquiera pueden ser utilizadas por organizaciones multinacionales que intentan crear una estructura industrial que vaya en deterioro de los miembros de la comunidad garífuna, tampoco que constituya un despojo de los habitantes, porque las tierras son tierras ancestrales y pertenecen a sus miembros, no a terceras personas, ni siquiera allegados. Sí, Xiomara, tenía entendido que tienen una indemnización por parte del Estado, que el Estado no ha querido hacerles efectiva a la comunidad garífuna. Así es. Eso es lo que, repito, el Estado hondureño está cayendo en desobediencia, porque el fallo está dado, se conoce, se ha socializado con los organismos estatales, razón por la cual deberían de estar acatando esas órdenes desde hace muchos años. Sí, también quería que me hablaran un poco sobre los proyectos turísticos y los monocultivos de palma africana, que son los problemas a los cuales se enfrenta la comunidad garífuna por sus territorios. Sí, son situaciones de que no aventajan
a, a los garífonas porque nadie puede ir a invadir tus tierras. Nadie puede porque son necesarias para la sobrevivencia de la población. Pero debido al irrespeto y a las valoraciones negativas que siempre se ha tenido contra la comunidad negra hondureña, a el Estado junto con las personas del poderío económico, las industrias, los transnacionales han cometido el abuso de ingresar a las poblaciones garífonas para adquirir sus tierras y hacer uso de ellas sin costo alguno, y cometiendo una violación a los derechos territoriales de la comunidad. Xiomara, bueno, como le decía antes, tengo mucho respeto y más por las mujeres que son las máximas representantes de los movimientos revolucionarios garífunas. Ustedes, las mujeres son las que han tomado las riendas de esta comunidad como representantes. Quisiera que me hablara un poco sobre el logro que tuvieron al defender la laguna de los Micos. Ha sido un trabajo, es que no ha sido fácil, y la sobrevivencia de las poblaciones negras en este país, a pesar de que nacimos en una nación, pero la discriminación es tal de que intentan despojarnos cada día de lo que a nosotros nos pertenece. Hemos sido una sociedad, un pueblo étnico que ha vivido en sus territorios desde hace muchos años, desde que los garífonas llegamos a Honduras en 1797. Hemos vivido en paz y en tranquilidad, sin molestar el territorio de otros, pero sí, el Estado, vuelvo a repetir, junto con compañías transnacionales, intentan apropiarse de lo que no les pertenece y respetando las normativas, los acuerdos, las leyes internacionales que defienden los derechos de las comunidades étnicas. Xiomara, ¿usted tiene alguna relación con la red de mariposas garífunas? ¿Y cuál es? ¿Cuál es su función en la de ellas en esa comunidad? Mi relación no es muy cercana, simple y sencillamente como miembro de la comunidad garífuna tengo que estar pendiente, y como defensora de derechos humanos tengo que estar al par de las personas que están ejerciendo labores de concientización, de defensa de los territorios y de la identidad étnica. Muchas gracias, Xiomara, con esto. Sí. Ha sido difícil eso de las luchas. Casi no le escucho mucho. Casi no se le escucha. Ha sido difícil lo de las luchas. Ay, no sé, es que mi internet está bien mal. No escucho nada. ¿Será que estoy sorda? ¿Se escucha algo? Sí, ¿Ahora? Sí. Se escucha entrecortado. Mi internet está... Sí. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, Eunice? Sí, claro. ¿Ha sido difícil la lucha contra lo que está pasando ahorita? Claro que sí. Claro que sí. Son luchas arduas,
que le ha costado la vida a muchos miembros de la comunidad garífuna. Entiendo. ¿Y ha sido como algún, como inspiración para escribir alguna obra más? Sí, claro que sí, porque mis obras literarias desde el inicio se han dirigido a la denuncia de los acontecimientos que se dan en la sociedad, especialmente en la sociedad garífuna. Son quejas, son reclamos, evidenciando los acontecimientos por los cuales pasamos como grupos, como un grupo étnico, como un pueblo étnico. Bueno, entonces tenemos que conocer más de Xiomara Cacho. Entonces hemos preparado la biografía de ella para que todo el pueblo hondureño sepa bien de quién estamos hablando. Casi no escucho bien lo que se dice. Aquí está lloviendo bastante, créanme. Está cayendo una tormenta horrenda. Aquí también y es decir, entonces, horrible. Sí. ¿Puede repetir, Gabriela? No, Xiomara, es que queremos leer su biografía. Ajá. Entonces, para compartir pantalla, permítanme. Xiomara, solo nos quedan 4 minutos de la sala. Cuando termine, vuelva a entrar con el mismo link que le enviamos, por favor. No le entendí lo último, Héctor. A la sala solo le quedan 3 minutos. Entonces, cuando termine, puede volver a entrar con el mismo link que le enviamos anteriormente, con el mismo Ok, que entró. muy bien. Listo. Permítanme. Listo, Gaby. Bueno, como le decimos antes, ¿verdad? Nuestra entrevistada del día de hoy es Xiomara Cacho, la máxima representante de mujer garífuna de la poesía. Vamos a leer su biografía. Bueno, Xiomara Cacho Caballero, ella es educadora, poeta, escritora, promotora cultural, máster de educación en Derechos Humanos, diplomado pedagógico en educación superior, licenciada en enseñanza del idioma inglés, con estudio de educación especial en Harvard State University en St. Louis, Missouri, USA. Maestra de educación primaria. Originaria de Roatán, Isla de la Bahía, con más de 28 años de experiencia docente. Catedrática universitaria en las áreas de Derecho e Inglés. Además de dominar la lengua garífuna, habla el inglés, español y vocablos básicos del francés. Detrás del ámbito se proyecta como la máxima exponente de la literatura afrodescendiente y es la primera poetisa y escritora femenina garífuna, compositora de canciones en garífuna y español. Los títulos de sus publicaciones son Tumalali Naniji, que es un poemario, Arena Húmeda, que también es un poemario, y Subusi, poemario garífuna, Presencia Poética, que es un poemario, Guayfín y sus maracas, que es un cuento, Bungui Furti, que es cuento, Marcia y sus desafíos, que es novela, Ruguma, novela, El Cortejo, que es novela, Relaciones interculturales e interétnicas
Leña, que es una investigación, escritora de la cartilla de lectoescritura Guañeñe, y también el libro Poesía, Cantos, Ceremonia y Vestimenta de la Cultura Garífuna. Compañero. Sí, como escritora definida en la corriente estética del realismo, su intención manifestar en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad, haciendo un uso minucioso de la descripción, para ver la perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares, lo cotidiano, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales, mostrando al ser humano objetivamente mediante la dura realidad. Utiliza un lenguaje bastante crítico, formulando una relación mediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual sus exponentes revela a los personajes como testimonio de una época, una clase social, un molde de los problemas de la existencia humana, reproduciendo y denunciando los males que aquejan a la sociedad, con la intención de transmitir ideas de la forma más verídica y objetiva posible. Gabriela. Gabriela. Voy. Si me permiten, yo puedo leer el poema. Sí, adelante. Poema Tambor. Los niños de mi pueblo conservan sus costumbres y hablan de Dugo, muy felices. Ofrendan comidas a sus ancestros. Aman la comunidad, también tocan el tambor. Los niños de mi pueblo conservan su identidad cultural. Labran la tierra, creen en el desarrollo, como tocan el tambor los niños de mi pueblo. Conservan lo de sus ancestros, hablan de su identidad. Es muy bonito. ¿Me escucharon? Sí, se escuchó. Ah, ok. Bueno, vemos que este poema es bastante, habla sobre su cultura, que, bueno, no conozco mucho, ¿verdad? Pero sí quisiera que nos hablaras un poquito más de... ¿Sí se puede? ¿Se escucha, Xiomara? Un poquito. Bueno, entonces daremos inicio a la entrevista. Ok. Xiomara, ¿cómo fueron sus inicios en la escritura y quién la inspiró? No le escucho nada, Gabriela. No me escuchó. No. ¿Y ahora, Xiomara? Ahora sí se escucha mejor. Ahora sí. Bueno, Xiomara, ¿cómo fueron sus inicios en la escritura y quién la inspiró? Sería como primer pregunta. Bueno, mis inicios en la literatura se dan desde muy temprano. Inicio escribiendo artículos para los periódicos, para los diarios nacionales. Siempre me involucré en actividades literarias dentro del colegio, en la universidad, y leía bastante, porque si usted lee es capaz de escribir. Entonces tuve bastante influencia de las literaturas inglesas, y me encanta mucho también la literatura de Sudamérica. Y poco a poco fui ingresando en el área de la poesía, el ensayo, que también es uno de mis fuertes. Y de luego la narrativa, siendo
La base de mis escritos, las denuncias, es como una forma de protesta y dar a conocer los sentimientos y las preocupaciones de las vivencias diarias de la sociedad en que nosotros vivimos. Okay. La segunda pregunta, ¿cree usted que las letras ayuden a nuestra sociedad a ser más humana? Claro que sí. Considero de que el campo de las humanidades, como ustedes pueden ver, se está siendo desplazado poco a poco por la tecnología. Pero si nosotros como personas humanas hacemos el esfuerzo de que los sentimientos tengan tengan un sentido, nos volvemos más compasivos. Tenemos que volvernos compasivos, más condescendientes, más ser capaces de percibir el dolor ajeno. Creo que vamos a recuperar muchos de los valores que se han ido descartando. Entiendo. Sí. Como tercera pregunta, tenemos ¿cuáles han sido retos y desafíos que como escritora mujer garífuna ha tenido que enfrentar? ¿Me escucharon? Yo creo que un poquito más alto. Ok. ¿Cuáles han sido los retos y desafíos que como mujer garífuna y escritora has tenido que enfrentar? Ya. Bueno, los retos y los desafíos como escritora y como mujer garífuna han sido básicamente la falsa creencia de que la lengua garífuna no puede expresar una diversidad de ideas, conceptos, así como la actitud negativa que mantiene la sociedad dominante frente a las lenguas vernáculas o a las lenguas maternas. Eso ha contribuido a que haya dificultades en la lectura, escritura, el amor a la literatura, que no se nos fomenta en la educación prebásica y en la educación básica, que es lo más importante. Y el aprendizaje, que muchas veces no tomamos en cuenta la importancia de ello. Y se llega a fomentar una actitud de desvalorización y mantener condiciones históricas de opresión. La poesía y literatura, ustedes bien saben de que ha sido una medida que nos han obligado a tomar para contrarrestar todas las situaciones de relaciones, de conflictos con quienes se han desposeído y sojuzgado, y actualmente el mayor reto el mayor reto para la literatura básicamente y en general es seguir combatiendo todos esos males que nos aquejan, y la ignorancia sobre todo, que es y para que no se nos siga aislando y tampoco se nos siga marginando. Xiomara, ¿hay apoyo para la comunidad garífuna en la escritura? A pesar de todos los méritos que un escritor haga, difícilmente en Honduras se encuentra apoyo. El tema del financiamiento de los pueblos étnicos, especialmente para la literatura y para la escritura. ¿Se está escuchando bien? Sí. Ha sido uno de los temas más sensibles en la subdisciplina de la economía, porque
consideran la escritura una actividad improductiva porque según ellos no contribuye a generar riqueza material. La escritura no es respetada. No es respetada por las sociedades, ya que esta no produce valor alguno que se fije o que incorpore a un objeto permanente como la mercancía vendible. Consideran la escritura una actividad frívola, al igual que en otros países centroamericanos, el arte, la literatura, la escritura y otros bienes artísticos y culturales no encajan en una teoría de valor en lo que completa la naturaleza económica. Y bueno, el valor estético que este tiene, no, las comunidades no han podido medir, y el placer que ofrece la escritura a los individuos y el alimento que esta actividad posibilita al pensamiento crítico en la sociedad. Y mientras nosotros continuemos con esa actitud, vamos a seguir siendo dominados, vamos a seguir siendo reprimidos, no solamente como garífuna, sino que como sociedad nacional. Xiomara, solo para que no estemos ahí con esa tensión de que se va a terminar, me acaba de caer un mensaje que dice que eliminaron el límite del tiempo, que podemos seguir continuando. No fue bien. Qué conveniente, ¿verdad? La quinta pregunta es, ¿cree que usted que las letras ayuden a nuestra sociedad sea más humana? Sí, así es. Creo que las letras están ayudando bastante a que nuestra sociedad sea más humana, porque las escritoras, nosotros los escritores, en nuestros textos literarios estamos partiendo del deseo de ser un sentido noble y humanizador a nuestra existencia. Tenemos que darle ese sentido más humanizador. Es necesario servir a la raza humana, empezando a ayudar a los demás como si estuviéramos ayudándonos a nosotros mismos, tomando en cuenta la necesidad de ser solidarios con los señalados injustamente, porque en esta sociedad, cuando uno reclama un derecho, sos señalado como el malo, sos señalado como el peleón o la peleona, y por eso nosotros como personas académicas, como personas ilustradas, tenemos que romper con ese estigma. Desde el momento que nos dicen, esta persona es mala, nosotros tenemos que deducir a qué se le llama maldad en nuestra sociedad. Y tenemos que ser más humanos con aquellas personas, los débiles, los perseguidos, los abandonados, los enfermos, los desesperados, ya que el bienestar individual solo es posible si conocemos la unidad con todos los pueblos del mundo y sin excepción alguna. Ok, bueno, como sexta pregunta es, ¿cómo quiere ser recordada como la mujer garífuna que obtuvo varios logros en su vida o como la escritora que llegó al corazón de sus lectores? Créame de que sería bonito de que un escritor sea recordado por la forma en que nosotros tocamos el corazón de nuestros lectores. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para llegar a causar emoción cuando se lee lo que nosotros escribimos? De esa forma me gustaría ser recordada.
porque eso es lo más importante, la transformación, el cambio de actitud que usted ejerce en las demás personas. Sí, me lo imaginaba porque me gustan tus escritos, o sea, también escribes sobre garífunas, entonces también puedes ser recordada como la mujer garífuna que sos. Así es. De ambas maneras. Exacto. Xiomara, Sí, en el poema Tambor, usted ha expresado su orgullo por pertenecer a su cultura. ¿Nos puede hablar un poco sobre ese poema, por favor? sí. Bueno, el origen étnico es un motivo para sentirse sumamente presuncioso, alegre, satisfecho, ya que la identidad es una necesidad básica del ser humano. Desarrollar el sentido de pertenencia es fundamental a nivel energético y el ser humano necesita pertenecer. Es dar el honorable significado de la palabra negro porque es la oportunidad de honrar y recordar a aquellos que sufrieron y murieron a manos del sistema de la esclavitud. Ser miembro de la cultura negra es tener la responsabilidad, crear conciencia sobre los peligros del racismo y los prejuicios en la actualidad. El ser negro es contribuir a una mejor comprensión del impacto de la historia en nuestro mundo moderno. Sí. Solo por sobresaltar las tradiciones que tienen en la comunidad garífuna, ¿verdad? Yo estoy leyendo lo que es el dugú y Ajá. es una tradición, ¿verdad? Entonces quería saber si en realidad es una tradición que es una ceremonia fúnebre, fue lo que escuché, el dugú. Entonces quería ver si me sacaba de esa duda, porque sí, me interesó bastante. Qué bien. El dugú es una ceremonia religiosa. Ajá. Es como hablar de la asunción. Usted es católica. No, Si somos católicas entenderíamos mejor el significado del dugú. Es hablar de la asunción, es hablar del proceso de, ¿cómo le podemos llamar es la relación que usted tiene con los ancestros, con los antepasados, con sus parientes que ya han muerto? Hay una creencia de que es una realidad en que porque nosotros los humanos cometemos el error de que se muere la persona y lo vamos a enterrar y nos olvidamos de ello. No nos acordamos de ofrecerle un alimento, hacer un almuerzo en honor a esa persona que se nos fue, sino que nos olvidamos y seguimos con nuestro ego sin querer compartir. El dugú es cuando sus parientes muertos regresan a usted, puede ser en sueño, y hacen un llamado a su conciencia. Es como un proceso en que te dicen la necesidad, te dan a conocer la necesidad de una unión familiar, de un reencuentro, porque en el dugú, tanto en el chucú, tienen que participar todos los parientes de las diferentes de las diferentes ramas. Tienen que estar presentes para un compartir. interesante, Sí. muy interesante, ¿verdad? Okay. ¿Te parece mucho a si han escuchado o han visto el Día de los Muertos en México? Exacto, puede ser así.
Podemos así. hacer una comparación con ellos, ¿sí? Ok. Sí. Bueno, sí, Perdón. digo, sí, digo. Sí se dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Es un día especial en el año o el día que murió la persona? No, este es un llamado. No hay fecha, ni mes, ni año, ni calendario para eso. Simple y sencillamente a usted le llega. Es que usted no, eso es un proceso de que uno no lo busca. Es un llamado de la sangre. Puede ser su tatarabuelo o su bisabuelo que usted nunca conoció y esa persona ¿cómo le llamamos en español? Se manifestó. No se manifestó, sino que él se integra en usted. Hay una palabra específica en español que decimos. Ayúdenme. Se reencarna, como que se reencarna en usted. Entonces, así, por ejemplo, nosotros como familias jóvenes, yo no conocí el abuelito de mi mamá y es posible que ese abuelo de mi mamá se reencarne en mi hijo y mi hijo empiece a hablar las cosas que su tatarabuelo quiere que se sepan o se hagan. Y como yo voy a desconocer algunas cosas, voy a tener que hacer la consulta con las personas más adultas de mi familia o de la comunidad y hay un intersector entre esa relación de antepasado y presente que se llama un buye y es que funge como un sacerdote y él es el que hace las traducciones. Y si hay desobediencia, usted tiene consecuencias bastante graves. Sí. Y en el caso de una prima que ella se fue para Estados Unidos joven, allá se casó, tuvo sus hijas no saben hablar garífuna porque viven en un ambiente norteamericano y se le hizo el llamado a una hija de ella y imagínense un ambiente, una cultura donde se desconocen todos esos aspectos. Y si usted se casa con una persona que no es de su cultura, muchas veces es difícil que haya un entendimiento o una comprensión de lo que está pasando. Pero se hicieron todo lo requerido y porque usted le pueden llevar al hospital porque pueden creer que está enferma, pero los médicos no le van a hallar solución a su padecimiento porque eso es espiritual, no es científico, no es medicinal. Xiomara, este es el ritual que los garífunas tienen con la relación con los muertos y los vivos. Exacto. Ahí es donde usted se da la relación porque es identificado y está en la reunión. Se debe de construir una galera especial para ese tipo de reuniones y es un espacio como de 9 días o de una semana que dura el proceso. Sí. También en ese ritual, no sé si lo que le dice sea cierto, pero ustedes también hacen siembras, semillas. Sí, como los huertos, cada quien tiene su huerto familiar y se siembra lo requerido. En vez de nosotros aquí en la ciudad compramos el orégano y todas las otras especies, en cambio ya en la comunidad usted lo siembra y adquiere alimentos frescos. Qué rico. Porque pasamos a la siguiente pregunta. Sí. En el poema Alarido, lastimosamente vemos cómo poco a poco se pierde la identidad étnica. ¿Por qué cree usted que pasa esto?
en el alarido es porque, bueno, en alarido, ajá, sí es porque muchos de nosotros, los garífonas, perdemos la identidad, pero es por la presión que ejerce la sociedad dominante sobre nosotros. Y debemos de saber de que para poder mantener y poder resistir ante la discriminación, la violencia que ejercen sobre nosotros, tenemos que ser una cultura bastante fuerte y tener la convicción de lo que somos, porque lo contrario, yo creo que no resistirían ustedes si quisiéramos cambiar de papel por una semana. De usted sea negro y yo asumo su identidad cultural. Es por eso. Sí. Xiomara, siguiente pregunta. Sabemos que actualmente la comunidad garífuna está pasando por un problema social en la desaparición de 4 miembros de su comunidad. ¿Qué podría decirnos sobre esta situación que está pasando? Sí, creo que eso lo hablamos al inicio, cuando expresé de que se debe A la persecución. a la persecución Podríamos decir. constante, a la defensa de las tierras y a los incumplimientos de los tratados y de las denuncias y al incumplimiento de los fallos de las cortes internacionales sobre al Estado de Honduras y la desobediencia de este para el cumplimiento de las mismas. Mara, ¿tiene usted conocimiento de que jugaban las 4 personas que fueron lamentablemente secuestradas en el rol de la comunidad garífuna? Perdón, no le entendí mucho. ¿Usted sabe qué papel desempeñaban estas 4 personas que lamentablemente fueron secuestradas en la comunidad garífuna? ¿Eran dirigentes? Eran dirigentes comunales. Eran dirigentes, presidentes de los patronatos, eran dirigentes de la comunidad. Bueno. Sí. No sé quién le toca la siguiente. Otra pregunta es como, ¿qué consejo le darías a un nuevo escritor? Perdón, no escuché esa última pregunta. ¿Qué consejo le darías a un nuevo escritor? En potencia, por decirlo así. Es importante de que al escribir demos que a través de ellas el corazón de quienes nos leen sea tocado. Brindar el apoyo a la juventud, que es la que nosotros necesitamos transformar, buscar un cambio de actitudes en nuestros escritos, que nada tiene que ver con exponer la vida personal de nosotros, sino que ver cuáles son las afecciones que tiene la sociedad para que nosotros podamos hacer un cambio a través de lo que nosotros estamos escribiendo. Bueno, y ahora la siguiente. Muchas gracias. Para servirles. Ahora pasaremos y no es una pregunta, sino que quiero que hablemos de este libro. Viaje, piso, plomo y miedo. Sí. Mire, a mí, bueno, yo lo leí y me encantó porque estamos hablando de la realidad que como país afrontamos, ¿verdad? No todo es bonito en Honduras
Y en este libro pues, como pude ver varios casos que usted escribió y que la es realidad, pues, y tenemos que hablarlo. Ujú. Cuéntanos, Xiomara, de este libro. Un poco fuerte, ¿verdad? Pero la realidad. Sí, bastante fuerte. Fue escrito en un momento en que bueno, ese libro no ha pasado de moda. Es real, es verídico, son acontecimientos que se están suscitando y refleja un, un sistema en el que debemos de tener mucho cuidado porque las redes de narcotráfico están a la orden del día y eso puede, el dinero fácil es obtenido, se puede obtener, pero tenemos que estar conscientes de que a la larga ese dinero fácil que se obtiene no va a ser disfrutado por mucho tiempo, porque constituye un problema, tanto social, político y riesgos para nuestra familia, para nosotros mismos, para la sociedad y para la nación en general. Esto es como un consejo, ¿verdad? Exacto. Es como un llamado de conciencia a lo que a estas personas que les gusta vivir bien, conseguir las cosas materiales fácilmente, pero sin sudar la camiseta. Tenemos que aprender de que volvemos, porque una persona con valores no va a ingresar fácilmente a una red de narcotráfico. Sabe de que lo que viene fácil trae problemas, se va fácil. Y trae consecuencias graves. Exacto, exacto. Sí. Y es mejor, yo creo que seguir viviendo como estamos, aunque como se dice el dicho en nuestro país, ser felices aunque comiendo nuestro arrocito y nuestros frijoles. Exacto. Y trabajando honestamente, pero disfrutándonos entre nosotros mismos, sin necesidad de querer aparentar una vida a la cual no nos pertenece. En Honduras se puede seguir adelante nuevamente, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Así es. Un consejo para toda la juventud, más que todo, que Exacto. a veces no hay oportunidades, ¿verdad? Pero si no hay, hay que hacerlas. Hay que hacerlas, sí, tener paciencia y sentirse satisfecho con lo que usted consigue, sea poquito, pero hay que sentirse bien y no estar aspirando a cosas que a la larga te pueden traer problemas. Así es. Aspiremos a adquirir nuestros bienes, pero honestamente. Xiomara, ahora quiero hablar de ese ese poema que personalmente me gustó, me encantó mucho. Y es el de Álvaro Delgado. Oh, sí. Es muy bonito ese poema, lo escribí para un concurso en México. Ah, Sí. Está bien bonito. Ajá. en- Si ustedes se fijan, es como siempre es conciencia, siempre es reflexión, siempre es pensamiento. Sí. bueno, lo que yo le quería decir es exactamente eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que la motiva a usted a escribir, a, a motivar a las personas a que hagan las cosas de la buena manera, por el camino del bien, digámoslo así? Creo, como docente, yo soy vulnerable a que cada día escuchar los problemas de padres de familia,
a ver los problemas sociales, a ver los problemas de mis estudiantes, a ver los problemas de la población, conocer tanto y tener esa vivencia diario, ese contacto con las personas humanas, me vuelve más sensible cada día, porque veo el sufrimiento de tantas personas y entonces es una forma de el escribir, el tocar esos temas, es como tratar de que no seguir con el mismo comportamiento que te está llevando a destruirte a ti mismo. Y lo que no lo están sufriendo, que sepan de que esos problemas se dan y traten de no involucrarse en estos asuntos o ser mejores personas cada día. La impotencia muchas veces de no poder ayudar a alguien a solucionar un problema, eso a mí me ayuda a ser más sensible y a poder plasmar esas cosas en un papel para que todos conozcamos lo que se da, lo que se vive, las experiencias ajenas. No tienen que ser propiamente mi vida, sino que la vida de mis alumnos, de los padres de familia, de la familia de mis alumnos. Es una cadena de cosas, de situaciones que uno mira a diario. Xiomara, bueno, siempre yo he creído que los pensamientos reflejan nuestra realidad o forman la realidad que nosotros sentimos. Puedo ver que usted a través de estos poemas quiere transmitir a las demás personas todos esos sentimientos y emociones, y la verdad que sí lo logra con todo esto que usted escribe. Muchas gracias. Y ese es el deseo de a nadie, por lo menos a mí no me gusta ver a alguien sufrir. Y si yo te puedo evitar el dolor de un sufrimiento, yo lo hago. Porque nos gustaría vivir en un país o en un mundo del de Alicia, en el país de las maravillas. Todos soñamos con ser felices, aunque no sea con opulencias, no seamos nacidos en una cuna de oro, pero la sonrisa vale mucho, la felicidad, el intercambio, las relaciones humanas, eso es tan importante para nosotros porque muchas veces no puedes resolver un problema, pero con una palabra de aliento, con una sonrisa, un abrazo, un apretón de manos, con eso confortás, podés ayudar mucho al que está padeciendo. Una poesía bien empática, ¿verdad? Así es. Sí. Xiomara, ¿tienes algún proyecto ahorita como algún poema o alguna novela? Así es, estoy trabajando en un proyecto de literatura infantil y creo que sale la otra semana para que los niños tengan que leer en casa en estos días de pandemia. Vamos Qué a bueno. estar pendientes. Sí. Vamos a estar pendientes de eso. Pues, Como está niños. interesante. De aquí al otro viernes ya lo van a tener en sus manos. Tenemos Bueno, Xiomara, esta ha sido toda la entrevista y la verdad me voy contenta porque, bueno, tuve el placer de conocerla personalmente y yo sé que así como usted transmite en esa pantalla, también en persona usted es igual. Y estoy muy agradecida con usted, la verdad, porque nos dio de su tiempo para poder hacer esto y nos vamos contentos todos. Todos nos vamos contentos. Ha sido un placer conocerlos. igualmente. Nunca había Xiomara, conocido, aunque sea por pantalla, a una escritora y eso me alegra mucho. Más hondureña. Muchas gracias. Como hondureño, yo Xiomara, creo que es como un deber, ¿verdad? O más, sí, como un deber conocer lo nuestro.
primero que nosotros debemos hacer. Así Y es. bueno, Xiomara, también quiero agradecer a la licenciada Fátima Sánchez, porque si ella no hubiera sido intermediaria, no pudiéramos haber hecho esto. Tatiana es muy humana. Sí, la verdad, también lo ha demostrado. Sí. Muy buena la licenciada Tatiana. Xiomara, no nos queda más que agradecer, bueno, a mí y al grupo por todo este tiempo que se ha tomado, ¿verdad? Más que agradecerle por eso, agradecerle por la representación a la comunidad garífuna, por el valor y por poner en alto, y en realidad que esos representantes de nuestro país, a mí, una persona me llena mucho de orgullo y me siento muy satisfecho por toda la entrevista y su carrera literaria. La verdad que lo he disfrutado mucho, haber conocido sus poemas, sus libros y su trayectoria. Así que muchas gracias Muchas gracias. como grupo y como hondureño. Lo hago por ustedes, para que puedan hacer cosas mejores y podamos transformar estos corazones de nuestro país a menos violencia y más amor. Exactamente. Ahorita voy por esto ya. Por Marcia. Sí. Ese es Marcia es la hermana de una amiga de estudios. Ella, es que cuando uno en el colegio hace amigos y cuando la amistad se fortalece, como que se involucra toda la familia, ¿verdad? Sí. Ya no sos amigos solo de uno, sino que de toda la generación. Todos son amigos. Así es. Espero que algún día podamos viajar hasta donde vive Marcia. Ellos viven en un lugar muy bonito. Nos tenemos que poner de acuerdo. Sería interesante Sí, conocer, ¿verdad? Sí, claro. así es. Ellos son muy nobles, te tratan como reyes, como reina o como rey cuando vas a su casa. Bueno, entonces, a ver cuándo tenemos el privilegio de ir. Así es. Bueno, buenas noches, un gusto Gracias, Xiomara. Buenas Pase noches. feliz noche. para Buenas noches. servirles. Más gracias. Ok.